siempre que escuchaba este tema, yo me imaginaba a Felipe Solá, el político. Así que un martes a las 3 de la tarde, que es ese momento de la semana en el que no pasa absolutamente nada, hice una imagen para ver si a alguien más le había pasado. Entonces hice a Solá, Solá en el olvido, Solá con su espíritu, Solá con su amor el mar, y ahí, en el muelle de San Blas. Esa tarde la imagen tuvo más de 15.000 compartidas en Facebook, pero lo mejor vino unas horas más tarde, cuando el mismísimo Felipe Solá tuiteó la foto. Siempre viví lejos de mi colegio, de mi facultad, de mis trabajos, lo que significó que siempre tuviera que tomarme el colectivo. Para mí el colectivo es ese espacio en donde podemos ser nosotros mismos. Podemos pensar, podemos dormir, podemos escuchar música, podemos observar a la gente, imaginarnos de dónde vienen, a dónde van. ¿Quién nunca participó mentalmente de una discusión ajena en el colectivo diciendo, tiene que hacer esto, esta cosa? O podemos mirar hacia afuera, que para mí la ventana del colectivo refleja mucho más de lo que vemos a través de ella. Para mí es como una escuela de filosofía. Entonces, durante mucho tiempo fui anotando observaciones y cosas que me pasaban en el colectivo. Y un día decidí que quería compartirlas con el mundo. Así que hice una página en Facebook que se llama The Bondis, en la cual... Lo que viene después no tiene sentido si aprenden ahora, chicos. Bueno, en la cual comparto cosas como, por ejemplo, ¿saben cómo se frena el transporte público ustedes? Bueno, así se frena el taxi, así se frena el bondi. Ya se ríen, no pasó el chiste todavía. Así se frena el bondi que viene atrás del bondi que queremos. Y así, bueno, cuando el bondi no te frena. O cuando el chofer está muy apurado y, bueno, tenés que agarrarte de alguna manera. Sumergirte en la música, ¿no? ¿Por qué no? O el bondi de larga distancia que no tiene tacto, ¿no? Es infierno o base marambio, ¿no? No hay punto medio. O bueno, el rechazo ese que sentimos cuando nos animamos, vamos a buscar el bondi afuera de la parada y te dice, no. Y los demás te están viendo. O bueno, cuando la gente se amontona adelante, ¿viste? El fondo está vacío, ¿por qué no pasan para el fondo? A los más de 10 meses de haberla creado, somos, bueno, una gran familia, ¿no? De más de 95.000 personas, casi 100.000. Otra idea que tuve fue hacer un homenaje a esas cosas que no están hechas de la mejor manera. Entonces hice una página que se llamó Inventos de Mierda, en la cual ponía cosas como la tirita roja de las galletitas. Se llama Abre Fácil. Creo que nunca sirvió para abrir fácil en la historia. O los paquetes esos que no podés abrir, lo que necesitas una tijera, pero claro, si la tijera está adentro, se complica un poco. Las servilletas de los bares, ¿no? Que para mí son servilletas impermeables, que no entiendo. Sinceramente, necesitas 10 de estas para una de papel. ¿Quién fue el genio, no? Hoy también, a un año de haberla creado, estaba también por los 78, 79 seguidores. Es una página chiquita. Acogedora. Lo más difícil de hacer algo es empezarlo. Sentimos que falta tiempo, faltan recursos, no nos convence toda la idea. The Bondis originalmente era un blog con texto sobre fondo de color, y después de haberla hablado con mi tío diseñador, con amigos, con compañeros de trabajo, evolucionó a lo que es hoy. Estamos en una era en la que todo el mundo está dispuesto a opinar, a colaborar con todo. Para recibir una crítica hoy en día, lo único que hay que hacer es expresar tu opinión en las redes sociales. Pero también es muy positivo eso, porque la gente empezó a mandar fotos de curiosidades que pasaban en el colectivo. Un día mandaron, para mí este se parece a Caruso Lombardi. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos una sección de parecidos? Y así salió la sección de parecidos de Bondis. El doble parecido este es muy complicado de conseguir, ¿eh? Figurita difícil.
Esta salió en TBR. Bueno, este tipo yo no entiendo cómo va por la calle así. Es relativo, el bondi. El Indio Solari. Este es tremendo. Los rasgos. Complicado. Siempre tengo ideas y siempre trato de llevarlas a cabo. Porque si no las hago, probablemente en algún futuro alguien las haga por vos. Pero sobre todo porque si no las hago me empiezo a resentir conmigo mismo. Y lo único que logro es eso, no poder avanzar. Y una idea quizás esa idea que era mala, te está frenando a la idea que viene después. Inventos de mierda vino un mes antes y quizás si no lo hubiera hecho, tampoco habría salido de Bondis. Así que probablemente de acá se vayan con muchas ideas, muchas cosas en la cabeza, vayan pensando en el Bondi y cuenten las ideas en voz alta, que es una gran manera de probar en qué fallan, porque uno solo se da cuenta de eso, pero traten de llevarlas a cabo, porque una idea que no haces no existe para nadie más que para vos. Muchas gracias.